asked whether, in the years to come, it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I'm afraid that the answer to that question is yes. I have been asked whether there is hope for the nation's security in keeping secret some of the knowledge which has gone into the making of the bombs. I'm afraid there is no such hope. I think the only hope for our future safety must lie in a collaboration based on confidence and good faith with the other peoples of the world. Cuenta la historia que Oppenheimer fue el padre de la bomba atómica. Ahora muy en boga este asunto, con la célebre película, pero está ahí Einstein, está ahí Bohr, están ahí tantos investigadores que buscaban un poco casi trasladar la energía primigenia, la inicial, la fuente destructiva también, propia casi del astro rey. Bien, es un tema complejo porque los primeros que empiezan a indagar en las entrañas de la materia también se enfrentan a un misterio. Se dan cuenta de que nada es exactamente sólido, sino ese enigma de los átomos flotando en espacios vacíos e interactuando como energías que somos. Bien, pero no vengo aquí a hablarles de Oppenheimer, sino de lo que podría ser el Oppenheimer español. Entiéndanlo, ustedes saben el cuarto milenio, desde hace unos años, prácticamente una década, investiga, indaga, rescata, desentierra las historias de españoles que fueron olvidados y que hicieron cosas muy singulares, únicas. Pablo Villarrubia ha ido tras la pista de un hombre que sí, podría llamarse el Oppenheimer español por la bomba que creó. Todos se asustaron. Y esa historia, a veces tan injusta, se encargó de borrar las pruebas, pero las hemos encontrado. De verdad, sorpréndanse. A finales del siglo XIX y principios del XX, un militar e inventor algecireño pudo haber revolucionado la industria bélica de España y quizá haber cambiado el curso de la historia con un arma dotada de un gran poder de disuasión y de destrucción. Ese hombre se llamaba Antonio Meulener y Verdaguer. Antonio Meulener fue un militar e inventor español, nacido en Algeciras en torno al año 1866, que se alista en la Academia de Infantería de Toledo, de la que sale graduado como el número 1 de su promoción. Su carrera militar no es muy destacada porque principalmente potencia su vertiente científica y ahí sí que sobresale rápidamente con varios inventos que acaba patentando. Se puede ver su registro creativo en cuanto a los inventos porque desde muy pronto registra una imprenta para realizar todo tipo de periódicos, registra una especie de máquina de café
Y el primer gran invento que le da fama es lo que se llama el bastón Meulener. En el 88 presentó ya un llamado bastón Meulener que servía para llevar en una sola pieza todos aquellos instrumentos por él inventados o por él acondicionados para que tuviesen una dimensión muy reducida y los pudiese llevar el oficial en ese bastón, introducidos en ese bastón. Había un podómetro, había un telémetro, había una linterna, había incluso un aparato para poder transmitir por Morse con un alcance de 17 kilómetros. Tenía 10 o 12 instrumentos metidos dentro de ese bastón que el oficial, que tenía que hacer un levantamiento de circunstancias, claro, no un plano con detalle, pero sí un levantamiento, pudiese manejarlos con la mayor facilidad. Y también, otra de sus aficiones, la criptografía, inventó una regla cartográfica, una regla muy curiosa, compuesta de una serie de ruedas dentadas que encajaban unas con otras, llevaban letras y números, y eso permitía que mediante un giro de todo ese mecanismo se generase una clave para aplicar un mensaje, de forma que el mensaje siguiente ya la clave variase y así dificultar el que pudiese ser descifrado. Poco a poco van soltando un poco de información a través de pequeños breves de prensa, hasta que en torno a agosto-septiembre de 1901 se produce un ensayo en la Academia Militar de Toledo. El capitán Meulener, que ha trabajado durante 2 años en la fábrica de armas de Toledo, ha desarrollado una especie de cohete que quiere probar en el campo de maniobras de Toledo. Se celebra la comisión, va el coronel de la Academia de Infantería, va el coronel de la fábrica de armas, llevan incluso a un coronel de temas agrícolas y vuelan el aparato. El aparato se describe como una ojiva de 30 centímetros de alto por 14 de ancho, que tiene una varilla que le sirve de estabilizador de unos 80 centímetros de longitud. Parece ser que fue un proyectil tipo cohete, que era lanzado desde un tubo. El precio del armamento era muy reducido, lo cual quiere decir que tenía que ser un mecanismo muy sencillo. Él inventó no solo ese proyectil, sino la carga interior que tenía, que era una especie de pólvora tratada químicamente y que lo que producía era un efecto de aceleración, es decir, se disparaba el cohete y esa carga interior que llevaba producía una aceleración progresiva del proyectil hasta que incidía en el blanco. Este aparato es lanzado con una especie de lanzacohetes en el cual el objeto lleva unas aletas para que se le pueda dar dirección y se le lanza y tiene un recorrido de entre 1.200 y 2.000 metros. Y destacan las crónicas de la época con una capacidad explosiva considerable. Una de ellas dice que la explosión se oyó en toda la ciudad de Toledo. El objeto este bautizado como torpedo Meulener. Le dan una distinción, le dan una medalla militar. Aparece reflejada en la época, distinción militar por mixto explosivo, precisamente meses después de hacer la prueba en Toledo con este arma. Pero años más tarde, en 1912, el capitán de infantería Meulener y Verdaguer creó y probó, también en los montes de Toledo, otro proyectil, esta vez secreto, que solo se dio a conocer en un artículo del periódico ABC publicado en 1953 y escrito por su amigo el general Bermúdez de Castro, cuyos efectos debieron ser devastadores. Un general entonces que había sido ese compañero suyo, Bermúdez de Castro, con el que había mantenido contacto, y en el que él declara cómo en 1912 ayuda mediante sus soldados a realizar esas pruebas del lanzamiento del proyectil. Ese proyectil se lleva a los montes de Toledo. Allí se monta, se da aviso a la Guardia Civil acordona toda la zona, se avisa a todos los ayuntamientos
para ver los efectos que tiene ese proyectil. Se colocan en el campo un rebaño, unas cuantas ovejas, unos mulos, para ver qué efecto puede producir en los seres, y entonces se produce el disparo y dicen que es horroroso de verdad. Que no queda ni siquiera los pelos, las lanas de los animales, no queda ni un árbol ni una mata, y que el aire se vuelve completamente irrespirable. Dice que la Guardia Civil cierra los caminos para que nadie resulte herido y nadie pueda acceder al lugar del lanzamiento, y con el cañón Krum se lanza el proyectil. Al impactar, dice que la explosión es tremenda, y hasta el punto que dice que genera un pequeño terremoto en la propia crónica de ABC. Pasados los días dicen que van a comprobar personalmente la destrucción en el lugar, y el general Bermúdez de Castro certifica que la destrucción ha sido terrible y que efectivamente hay ahí como un gas que impide la respiración. No sabemos si esa falta de información en los medios de comunicación de la época era motivada porque se había exigido un secreto, o bien porque se había mantenido clarísimamente en secreto a pesar de los efectos terribles que había producido estas experiencias con estas explosiones. Para poder construir el proyectil y el mecanismo que hacía funcionar ese proyectil, encargó las piezas a talleres muy diseminados por toda Europa para tratar de siempre de conservar el secreto. Concretamente a Francia, a talleres franceses, en Alemania, en Italia e Inglaterra. Llegó a crear un explosivo que le aterró a él mismo. Según los expertos en armas, el terrible Tóspiro podría ser en realidad un precursor de las modernas bombas termobáricas, la también llamada bomba atómica de los pobres. Es que las armas termobáricas lo que hacen también es una reacción en cadena, son varias explosiones. Una explosión que lo que hace es abrir precisamente esa cápsula que lleva ese combustible, sea gaseoso o sea líquido, y después se produce otra explosión más que incendia, por así decirlo, ese combustible, que es lo que finalmente produce no solamente la llamarada, sino ese efecto de vacío, pues que arrasa con todo el terreno muy amplio donde se produce este impacto. Una de las bombas termobáricas más fuertes del mundo la tenía la extinta Unión Soviética, actualmente la Federación Rusa, en que una de las pruebas que hicieron sobre unos sitios abandonados destruyó varias manzanas de apartamentos, o sea que hace un gran daño. Estos ingenios tienen además un efecto muy parecido a las bombas termonucleares. En el epicentro de la explosión tiene un enorme, el orden de los 2.500, 2.600 o 3.000 grados centígrados de temperatura. Expande la explosión, se va expandiendo y va creando una zona de vacío. O sea, primero va ahí una onda que arrasa y luego hay una onda que le atrae por el vacío que crea. El ABC lo que cuenta es que cuando se da cuenta de los efectos de su invento, él se arrepiente de haberlo realizado, piensa el peligro que puede suponer porque puede llegar a aniquilar a la humanidad, como luego posteriormente sucedió con las bombas atómicas. Entonces se arrepiente y decide destruir todos los planos y todos los cálculos que ha hecho para la construcción de su invento. Y así se lo comunica al ministro de la Guerra. El ministro de la Guerra, el general Luque, le hace ver, trata de convencerle de que no debe hacer eso, pero luego se da cuenta de que sí, y de que él mismo y él confiesa que él, en su caso, también quizá lo haría, destruir todo eso, y es lo que hace antes de morirse, porque a los pocos meses se marcha a Algeciras, que era donde había nacido, para tratar de recuperarse, y ya no vuelve a Madrid. El mencionado general Luque llegó a barajar la posibilidad de emplear el Tóspiro para recuperar Gibraltar y, como él pensaba, el esplendor de la España imperial. Sin
tienes un arma tan poderosa que hubiera acabado o arrasado el campo de batalla, obviamente tú puedes conseguir no solamente disuadir al que te pretenda ofender, al que te pretenda atacar de hacerlo, sino incluso disuadirle de que te conceda aquello que tú quieres. Y evidentemente entonces teníamos hace un siglo, y seguimos teniendo, un problema con una colonia británica que es Gibraltar, que esperemos que algún día nos devuelva, y evidentemente si tuviéramos esa capacidad superior militarmente al resto de los países, y muy en concreto a Gran Bretaña, al Reino Unido, evidentemente hubiéramos conseguido, a base de disuadirle, que nos hubiera devuelto esta colonia que es Gibraltar. Pienso que si el Tóspiro se hubiese utilizado en la Primera Guerra Mundial por ambos contendientes, hubiese cambiado la historia. No sería la historia que hoy conocemos. Probablemente no hubiese habido una Segunda Guerra Mundial o demás, pero ¿imaginamos la guerra civil con uno de los bandos que tuviese el Tóspiro? Sería horrible. Y a partir de ahí ya nunca más se sabe del arma. Nunca vuelve a aparecer en los registros, salvo alguna vez aquí en periódicos toledanos, haciendo referencia a ese famoso arma y su capacidad destructiva. Algunos creen que el capitán Meulener y Verdaguer acortó su vida a raíz de los peligrosos experimentos que realizaba, especialmente después de la explosión experimental del Tóspiro. Cuando llega a Madrid va directamente a la cama y dura 2 o 3 días. Esa noche quema, no sé si con ayuda de alguien, y quita todo tipo de rastro de vestigio del Tóspiro, y dura 2 o 3 días. Le visita su superior, que era Luque, el teniente general Luque, y al día siguiente pues fallece, muere. La muerte anunciada de Meulener y Verdaguer, acelerada quizá por su propia obstinación con los elementos químicos de los explosivos, además de la determinación del militar inventor de eliminar cualquier vestigio de los planos del Tóspiro, dejó numerosas incógnitas sobre su ingenio devastador. Algunos creen que se trató de una exageración, mientras que otros consideran y reivindican al algecireño como el padre de las modernas y aterradoras bombas de vacío o termobáricas, las mismas que hoy por hoy algunas naciones amenazan emplear en los conflictos bélicos que están cambiando el mundo.